les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra lección de discipulado bíblico para esta semana. Continuamos con el nivel 3, un llamado a equipar. Y la lección de hoy, la lección número 6, se titula Equipar a otros. Y el objetivo de esta lección es seguir el ejemplo de Cristo para equipar a otros. Acompáñenme a hacer una breve oración. Amado Dios, te damos gracias en esta hora del día por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas y que podamos recibir el estudio de tu palabra y ponerlo en práctica. Gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Hablando de esta cuestión de que hemos sido llamados por Dios para equipar a otros también, vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, se registra cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos y los envió. Dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces observamos esta dinámica del Señor Jesús. Primero reúne a sus discípulos, les da poder y los envía a predicar el evangelio. Nosotros ya hemos sido llamados por el Señor. Ya hemos visto que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, con el cual nos capacita para cumplir la obra a la que hemos sido llamados, y ya hemos sido enviados a predicar el evangelio también. Entonces podemos identificarnos con esa parte del ministerio de Jesús donde Él recibió una misión del Padre, vino a este mundo con esa misión y la compartió con sus discípulos, dándoles poder y enviándolos a predicar. Nosotros también hemos recibido el poder de Dios y hemos sido enviados a predicar el evangelio. La otra cuestión, la de equipar a otros, viene a continuación. Y vamos a ver en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y de antemano tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué es lo que abunda en nuestro corazón? Dice la Escritura que nuestro corazón debe estar lleno con la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día tenemos que ser realistas y ser sinceros de que muchas veces lo menos que hay en nuestro corazón es la palabra de Dios. Abundan otras cosas, pero la palabra de Dios está relegada a un último plano. Sin embargo, tenemos este llamado de atención: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, pero hay un propósito. No es solamente llenarnos de la palabra de Dios, sino que dice el versículo 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios, debo de enseñarlo también a otros. Lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios, debo utilizarlo para exhortar a otros. Ahora, no siempre va a caer bien cuando le llamamos la atención a alguien, cuando le invitamos a alguien a que fortalezca su comunión con Dios o a que analice su vida espiritual. No siempre le va a caer bien que hagamos esto, pero debemos hacerlo porque para eso estamos aprendiendo de la palabra de Dios, para enseñar a otros y para exhortar a otros. Ahora tenemos que tener cuidado de que al hacerlo lo hagamos con el único propósito válido. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué significa hacerlo todo en el nombre de Jesús?
significa esencialmente que todo lo que hagamos glorifique el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que si estamos enseñando a alguien, que si estamos exhortando a alguien, lo hagamos con el propósito de que el nombre de Cristo sea glorificado. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria debería de tener este propósito implícito, que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces, hemos sido llamados por Dios, hemos sido capacitados con su poder, el Espíritu Santo, para llevar el Evangelio a los incrédulos, pero ahora también estamos siendo capacitados por la palabra de Dios para enseñar a otros y para exhortar a aquellos que lo necesitan. Esas son las dos áreas donde tenemos que crecer espiritualmente. Y así podemos cumplir entonces la misión que nos ha dado el Señor Jesús de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles que hagan todas las cosas que el Señor nos mandó. Debemos recordar entonces que esto es un llamado a todo creyente, no solo al pastor o a los líderes, a todo cristiano. Debemos redireccionar nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, nuestras actividades para llevar el Evangelio al incrédulo y llevar la palabra a nuestros hermanos en la fe. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y que podamos enseñarla. Ahora dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10 versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, este versículo se ha distorsionado, porque de pronto predicamos, digo en sentido plural por cuestión de ética, se predica un evangelio en el cual con que digas que crees en Jesús ya eres salvo. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero inmediatamente después Pablo pregunta en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No podemos llevar a las personas a decir que reciben a Cristo como su Salvador si no han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice el versículo 14 continuando: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pretendemos hablarle a la gente de que necesita creer en Jesús como el Salvador si no han oído hablar de Jesús? Si no saben quién es Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y de pronto podemos voltear y decir: bueno, pues es que al pastor le falta predicar en las colonias, a los pastores les falta hacer más eventos donde puedan predicar, pero no. La pregunta final dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero hay una cuestión: ya fuimos enviados. El Señor nos envió a predicar el Evangelio. Fuimos enviados ya. Además, fuimos capacitados con el poder del Espíritu Santo. Entonces el problema no está en el envío, sino en que no hemos ido. Porque ese llamado es para todos. Todos los que hemos creído en Cristo somos llamados a llevar el Evangelio a los que no han creído todavía. Y entonces, cuando nosotros les hablemos de Cristo, ellos oirán, Dios actuará para darles fe, creerán, invocarán el nombre del Señor y serán salvos. Pero necesitamos tomar esa responsabilidad. Necesitamos tomar en serio que somos nosotros todos, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Necesitamos tomar en serio nuestra responsabilidad. Usted que está escuchando estos estudios bíblicos y que lo está entendiendo, tiene que considerar que está aprendiendo para poder enseñar a otros, para poder compartir con otros hermanos
esa necesidad de llevar el Evangelio. Si todos tomamos nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio al incrédulo y de compartir el mensaje de la palabra al creyente, entonces todos podemos crecer espiritualmente y todos podemos participar en la obra de compartir el Evangelio de Dios. Que Dios nos ayude a tomar en serio esta responsabilidad y que si usted está aprendiendo de la palabra, pueda equipar a otros, pueda compartirle a otros este mensaje para que todos unidos sirvamos al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque eres tú el que nos enseña y eres tú el que nos motiva para compartir tu palabra con los demás y para llevar el Evangelio a los que aún no han creído en Cristo. Ayúdanos, Dios, a tomar en serio tu palabra. Ayúdanos a considerar como prioridad nuestra responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a los perdidos, pero también de compartir con nuestros hermanos el mensaje de tu palabra que estamos aprendiendo. Que podamos enseñarnos unos a otros, que podamos exhortarnos unos a otros y que podamos crecer, ayudarnos mutuamente a crecer espiritualmente. A ti, Señor, hoy y siempre, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.